Dios les bendiga. Vamos a hablar de un tema que comenzó, porque sé que Dios quiere hablar para nosotros, pero comenzó con todo esto de los libros de texto. Entonces había muchas cosas, entre esas, cómo actuar nosotros como padres ante esta situación, ¿no? Y la Biblia me hablaba del fruto del Espíritu. Y por eso se llama: por los frutos los conocerán. Vivimos un mundo cada vez más lleno de cosas que no son agradables para nuestro Señor. Y la Biblia nos habla frecuentemente sobre los frutos, utilizando metáforas como una forma de transmitirnos y enseñarnos cosas espirituales y morales. Se refiere, cuando habla de los frutos, generalmente a aquellas acciones, a los resultados, a esas manifestaciones que tenemos ante la vida, nuestra propia fe. Y pues cuando hablamos de los frutos, sabemos que todos queremos ser usados por Dios para hacer grandes cosas. Sin embargo, también hemos conocido, tal vez en la vida secular, personas llenas de éxito, y personas también dentro de una comunidad cristiana, también con el mismo éxito, pero no precisamente ese éxito lo ha dado el poder de Dios o el Espíritu Santo. Y venían a mí dos preguntas: ¿cómo espera Dios que vivamos? ¿Y qué personas quiere que seamos? ¿Usted se ha puesto a analizar qué es lo que quiere, cómo quiere Dios que seamos como personas? Y nos habla precisamente en Mateo 7, 17, 20, y dice: así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Y me voy a quedar con esta última palabra que dice de las acciones. Y sabemos que una acción es todo aquello que hace una persona conscientemente. Y me daba Gálatas, mientras orábamos, Gálatas 17, pero me llamaba la atención la nueva versión de la traducción viviente, que dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Dice que no hay libertad en nosotros para llevar a cabo cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuerzas que luchan entre sí. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo, o lo que hace el Espíritu Santo a través de un creyente, es apartarlo del resto del mundo. Es la presencia del Espíritu Santo que nos distingue a un creyente y a un no creyente. Por eso comenzaba yo diciendo que empezó esto con lo de los libros de texto. ¿Cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a hacerle frente a estas situaciones? A través del Espíritu Santo. Y Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es que está muy grande y entonces tarda en pasar. Vamos a ver aquí cómo Pablo le habla a los creyentes en Roma y menciona que aquel que no tenga el Espíritu Santo no pertenece a Dios. Y tal vez todos nosotros decimos, bueno, o pensamos, ¿no?, que no tenemos el Espíritu Santo porque tal vez no tenemos algún don.
porque tal vez dices, ay, bueno, pero es que yo no sé hablar en lenguas, o yo no tengo el don de sanidad, o a mí me falta todavía el don de ciencia. Pero al vivir en la carne, podemos ver, y al ser cristianos y ver que tal vez no tenemos esos dones, vemos que aquí la palabra nos habla de otras cosas. Y quiero que sepas, hermano, que cuando nosotros comenzamos, y decía Gálatas que tenemos dos fuerzas que luchan entre sí, y cuando vivimos en la carne podemos tener ciertas cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Recordamos que los dones son regalos, no es algo que nosotros podamos construir, es algo que Dios nos da. Y podemos hablar en lenguas, y podemos tener el don de sanidad y el don de ciencia. Pero esto no quiere decir que vivamos según lo que el Espíritu quiere. Entonces podemos tener ciertas cualidades, pero no ser santos. Podemos ser correctos, pero no ser justos. Y lo único que hace que seamos semejantes a Cristo es el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos podían reconocer según las acciones. Dice, por sus frutos los conocerán, de acuerdo a esos frutos. Y tal vez algunos pensamos que cuando se habla de frutos, dices, bueno, es que aquel es más santo porque yo lo he escuchado, que cuando está en la administración habla en lenguas, o aquel ora por los enfermos y se salvan, o aquel tiene un don de discernimiento. Pero realmente cuando Jesús habla acerca de los frutos, habla del carácter, habla de la forma de ser de la persona. Y el fruto que vemos aquí es que Jesús iba más allá de lo que podían hacer, y ahorita les voy a explicar por qué. Podemos ver que en lo secular muchas veces decimos, esa persona tiene un carácter fuerte, ¿sí o no? Y pensamos que un carácter fuerte era, como decía la hermana Liliana hace rato, que traían cara como de limón agrio. Es aquella persona que dices, ay no, pero ese señor es de carácter, ¿sí o no? Y no es verdad. Un carácter fuerte no es eso. Cuando Jesús habla del carácter, tiene que ver qué tan cerca estás Dios, o qué tan cerca estás de Dios. Entonces, para conocer qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, no nos vamos a medir de acuerdo a aquello que Dios nos ha regalado, sino a nuestro carácter. En nuestros corazones debe de haber esa evidencia de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues con nuestras actitudes y nuestras acciones. Es verdad que tal vez ninguno de nosotros demostremos de manera perfecta ese carácter. ¿Por qué? Le voy a decir, a ver, ¿quién de aquí haga conciencia? No se enoja cuando se le meten y dicen, ay, ya se me metió. O que se moleste cuando tal vez te rompen algo. Yo recuerdo que cuando era yo soltera, vivía yo con mi hermana, pues siempre fuimos de la misma talla. Y cuando se ponía mi ropa y no me avisaba y yo iba a salir y me quería yo poner ese vestido, era de que ya yo la veía que iba con ahora es su esposo, y yo me enojaba. Entonces hay situaciones que nos rebasan, y es ahí cuando nosotros vemos qué tanto el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces voltea a ver a su hermano y dígale, el Espíritu Santo aún no termina su obra en mí. Es normal. Aún no termina su obra en mí. Es normal que te enojes, es normal que mandes por allá a tu esposo, porque el Espíritu Santo todavía no termina. No lo mandé tan lejos tampoco, porque luego no va a querer regresar y va a decir, ay, mi esposo. Es normal que te molestes, pero también es verdad que necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque demostramos nuestro carácter. Que tanto hay veces que decimos, no, a mí se me olvida el apellido y mira, me prendo como mecha, ¿sí o no? Y entonces hay un pastor
y teólogo llamado Aidan Wilson, él describe al carácter como, se lo leo textualmente, la excelencia de los seres morales. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, por su ética y por su amabilidad. Algo muy diferente al enojarnos. Dice que aquella persona que tiene un carácter va a ser amable, va a ser honesto. Y la Biblia describe a las personas con carácter como hombres de principios y mujeres íntegras. Y venía a mí un versículo de Ruth que a mí me encanta, que dice, cuando Booz le dice que no tenga temor, que hará con ella lo que ha pensado, porque mi pueblo sabe. Dice, porque eres ejemplo para mi pueblo, porque mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque Ruth había sido ejemplo por su forma de ser. Entonces el carácter de una persona es resultado de sus actitudes, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Ese es el resultado de un buen carácter. Cómo caminamos ante las situaciones, cómo hablamos ante situaciones. Yo le voy a decir algo, yo conozco una persona que la verdad a veces me causa, pues no pena, pero sí digo, me voy a sentar con ella y voy a ir al restaurante y es una persona de verdad, una persona que, pásamelo, tráemelo, y yo siempre digo, o sea, siempre cuando termina de pedir algo, digo, por favor, gracias, muy independiente de que dicen que el mesero te escupe tu comida, siempre recuerdo que soy una hija de Dios. Y eso es importante, que usted recuerde cuál es su identidad en Cristo. Que usted es un hijo de Dios. No puede andar por el mundo gritando, porque el mismo Gálatas, si usted lee, Gálatas habla precisamente de la carne y dice que la gritería es parte de la carne. Y vamos a ver Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vemos que lo primero que nos enlistan es el amor. ¿Y por qué el amor? Porque dice la palabra que el amor cubre multitud. ¿De qué? Así es. Y el amor es Dios. Entonces yo voy a empezar a amar a mi prójimo cuando el Espíritu Santo empiece a través de mi vida. Dios Dios siempre usa las pruebas para fortalecer ese carácter. Hay un versículo en la Biblia que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza. Y el Señor se alegra, hermano, cuando nosotros empezamos a desarrollar el carácter. Por lo tanto, el Salmo 15 del 1 al 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice que aquel que va a hablar verdad en su corazón es el que va a poder habitar en su tabernáculo. Si usted lee la historia de David, David dice en la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando leen la historia de que él quería hacer el tabernáculo, él quería hacer la casa, la iglesia de Dios, Dios no lo deja y le dice, tú no lo vas a hacer. Y una de las cosas era porque él era un hombre iracundo, era un hombre de guerra. Lo hizo alguien, Salomón, su hijo, alguien que hablaba de paz. Si usted lee Proverbios, lee Eclesiastés, se va a dar cuenta que él era un hombre que siempre daba el consejo y daba la paz y buscaba. Su papá no, su papá era un hombre de guerra. Entonces, ¿cómo podemos habitar
Y nuestro mejor ejemplo para hablar del carácter es Jesús. Y vamos a Mateo 4 del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y vamos a ver cómo el carácter se forma dentro del proceso. Primero, antes de que llegáramos a este capítulo, a esta historia, dice la Escritura que Jesús fue bautizado y que descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma como de paloma, ¿no? Desciende el Espíritu Santo, se abren los cielos y dice que en él, que era su Hijo amado y que en él tenía complacencia, y dice que fue llenado del Espíritu Santo. Y vemos aquí que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Quién lo sustenta esos 40 días y esas 40 noches? El Espíritu. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es el que hace que formemos nuestro carácter. Vamos a ver cómo Jesús, cuando fue llevado al desierto para ser tentado, lo primero que el enemigo quiere tentar es su identidad. Le dice, si eres hijo de Dios, ¿no? Le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes hambre? ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? Y el que le dijo, vemos que lo primero que hace el enemigo es tentar tu identidad. Y vemos que Jesús va al Espíritu, pero cuando va al desierto, pero cuando llegan al desierto, en Hechos nos marca que él dice que cuando recibimos el Espíritu Santo tenemos poder. Dice que cuando somos bautizados en el Espíritu tenemos poder. Y cuando Jesús sale de este desierto, después de los 40 días, Él tiene poder, pero también tiene carácter. ¿Y por qué tiene carácter? Porque fue tentado en su identidad como hijo. Dijo, no, a mí no me vas a engañar. De ahí fue mostrado toda la gloria. ¿Y qué fue lo que le dijo? Solo a Dios serviré. Entonces, Proverbios 17:3 nos muestra que necesitamos pasar por esos desiertos, pero también necesitamos que el Espíritu Santo vaya con nosotros. Dice, el oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. Y es que, hermano, en el desierto, en esos momentos difíciles, en esos momentos de necesidad, en esos momentos en los que necesitamos doblegarnos, es cuando sale nuestro verdadero corazón. Es cuando Dios prueba el corazón, cuando sale nuestro verdadero chuki. Es cuando de verdad decimos, y esos momentos extremos, yo oí al pastor que decía el domingo, es que el causante de mayor estrés es ¿cómo se llama? Se me fue el tráfico. Y yo
Hoy en la mañana que había mucho tráfico para ir a trabajar, yo decía, sí es cierto, esto es verdaderamente, y ahí sale. En esos momentos de dificultad es cuando o dices una letanía muy grande o dices, bueno, me voy a poner a cantar alabanzas mientras estoy aquí, o te pones a pensar qué vas a hacer y es lo que hay en tu corazón. Yo ya en la mañana decía, bueno, voy a sacar el menú de la siguiente semana para los desayunos de los niños. ¿Qué me hace falta hacer? Y empecé en lo que estuve como 20 minutos parada y yo decía, tengo que hacer. Y es ahí donde Dios prueba tu corazón. Cuando no hay un peso en la bolsa. Cuando estás en una enfermedad que dices, ya no puedo más. Cuando tal vez ves a tu hijo que cada vez está más alejado de ti. O cuando ves que tu matrimonio ya no es lo que tú esperabas. Es ahí cuando nuestro corazón sale el verdadero yo. Hace unos días platicaba yo con el pastor sobre la comunicación dentro del matrimonio y le decía, es que te voy a decir algo, es muy fácil que otra persona te escuche. Y es muy fácil que el esposo escuche a otra persona con atención. Tal vez no va a escuchar a la esposa con atención, pero le aseguro que a la compañera de trabajo va a decir, ay, sí, manita, de verdad. Y lo mismo pasa con la mujer. Y en esos momentos de desierto, porque tú dices, es que mi matrimonio ya no es lo mismo, es que ella ya no me hace caso, es que acá, es ahí cuando el corazón es probado. Es ahí cuando Dios dice, verdaderamente estás forjando el carácter de Dios. ¿Y cómo formamos el carácter? ¿Cómo vamos a llevar ese carácter a más? Bueno, teniendo una relación con el Espíritu Santo, teniendo ese acercamiento. Y uno de los primeros puntos es que tenga una relación profunda con el Espíritu Santo. Ya no me voy a regresar al versículo porque me fui muy atrás y ya me perdí. Pero si vamos otra vez a la historia, cuando Jesús fue llevado al desierto, vemos que el que lo llevó fue el Espíritu Santo para ser tentado, dice, por el enemigo, que lo sustentó 40 días. Y vemos que un desierto hace calor, no hay comida, no hay una sombra, no hay agua. Entonces, Jesucristo fue guiado y es ahí donde su relación se hace más fuerte. Y yo leía cuando hacía mi tema y decía, bueno, ¿cómo sabemos realmente aparte del carácter? Cuando vemos la historia de Moisés, dice que cuando él subía al monte a adorar, él regresaba resplandeciente. Él tenía otra forma, él brillaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. En esos tiempos no estaba el Espíritu Santo, pero sabemos que es la Trinidad y que estaba con el Padre, que estaba con el Hijo y que estaba con el Espíritu Santo. Y su carácter fue diferente. Y vemos que nos dice Gálatas, por lo cual dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, si nosotros vivimos en el Espíritu, debemos de andar conforme al Espíritu. Yo no puedo decir, ay no, es que sí, yo oro mucho tiempo, o no sé, yo alabo todos los días, o yo voy a la iglesia casi todos los días, o yo oro de verdad casi 4 horas me la paso orando. Si cuando tenemos situaciones difíciles mi carácter es otro. Si cuando tengo situaciones difíciles le aviento el plato de comida porque ya me enojé porque me ensuciaron la mesa. Entonces debemos de ver cómo caminar en el Espíritu. El segundo punto es que debemos de aprender del proceso. No sé si estás pasando por una situación difícil o tal vez tú digas, es que yo no salgo de este proceso y de verdad, Dios, ya no puedo más. Dice que Jesús ayunó 40 días. Él se mantuvo 40 días. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque tenía que terminar su proceso. Él sabía que no podía saltarse ese proceso,
porque se revistió de poder y cumplió su propósito. Milagros él ya hacía antes. Si vemos todos los evangelios, él hacía antes milagros antes de entrar antes de entrar al desierto. Sin embargo, él hizo que su corazón se doblegara y fuera obediente. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso, a veces pasamos por procesos. Por eso es necesario que no dejemos el proceso a la mitad. Ay, no, ¿sabes qué? Porque muchas veces llegan y dicen, no, desde que me bauticé, ay, de verdad, son peores los procesos. Desde que me bauticé tengo más problemas, tengo menos dinero, ¿sí o no? Desde que estoy... ¿Por qué? Porque dice que nos prueba, nos aflige y pesa nuestro corazón, para saber si lo vamos a negar, si lo vamos a abandonar o vamos a seguir creyendo en Él. Por eso es importante que para que nosotros forjemos nuestro carácter, aprendamos del proceso. Porque quiero decirle una mala noticia, hermano. Si usted se sale a la mitad del proceso y se va otra vez al mundo unos 3, 4 meses y regresa porque se da cuenta que está peor en el mundo y regresa y dice, bueno, ahora sí ya vuelve a entrar al mismo proceso. ¿Por qué? Porque no lo aprobó. Entonces dice Dios, bueno, pues vamos a volver a empezar porque pues tu corazón me demostró que no estás listo, que no tienes el carácter que necesitas tener. Y vemos como punto número 3, para poder forjar ese carácter, tenemos que vivir la palabra. Podemos ver en Mateo, vamos a regresar a Mateo 4, 5 y 7, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Podemos ver algo importante aquí. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Le pregunta y le dice algo importante. Le dice que si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. El diablo le cita las escrituras. Le dice, escrito está. ¿Y le dijo mentira? No le dijo mentira, le dijo algo que es verdad, que iba a mandar a los ángeles y que él lo iba a sostener. No le dijo mentira. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el diablo? Porque Jesús le vuelve a decir, sí, pero también escrito está esto. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el diablo se sabe la palabra, indiscutiblemente se la sabe, pero Jesús la vivía. El diablo la recitaba y él no la pudo vivir, porque cuando estuvo en el cielo, dice que se trajo a la tercera, hasta la parte, porque él dice que es mentiroso y era homicida desde el principio. Él nunca tuvo un carácter como el de Jesús. ¿Por qué? Porque él solo sabía la palabra, pero la recitaba. Y tal vez, muchas veces conocemos personas que dicen, yo conozco uno que de verdad sabe mucha palabra, pero no la vive. Porque vivir la palabra es diferente. Y Jesús vivía la palabra. No solo la vivía, sino que Él es la palabra. Juan nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, no nada más tenemos que leer la palabra y aprenderla y decir no. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos cristianos de ánimo.
De que tú citas tu palabra y dices, no, sí, es que escrito está, que yo todo lo puedo. Entonces nos volvemos cristianos nada más de darnos ánimos. Hay que vivir la palabra. Si yo creo, y lo vemos en Josué, que Josué dice, y las tendrás en tu boca, pero también continúa diciendo, y las escribirás en tu corazón. No nada más apréndetelas, sino también hazlas. Y el punto número 4, controle lo que piense. Es muy difícil a veces controlar lo que pensamos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Tenemos que controlar lo que pensamos. Para poder forjar nuestro carácter debemos de controlar lo que pensamos. El punto número 5, ponga en práctica las buenas acciones. Veíamos que cuando Jesús les hablaba del buen fruto, decía que por sus acciones los íbamos a conocer. Ponga en práctica su forma de andar. Primera de Pedro 1, 5 y 6 dice, es que no sé, yo tengo otra versión, vosotros también poniendo toda. A ver, les voy a leer esta. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, el cual vosotros alegraréis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Creo que la tengo mal. Diligencia por esto mismo añadir, pues sí, es esta. Por virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad, pero no, esa ya es la otra. Entonces dice que tengo que tener dominio propio. Por eso tenemos que tener en práctica nuestras acciones. Es muy difícil tener dominio propio, pero recuerde que con el poder del Espíritu Santo lo podemos llegar a hacer. Guardemos nuestro corazón, hermanos. Mateo 15, 18, 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Guarde qué es lo que entra a su corazón. Tenga cuidado qué es lo que usted alberga en su corazón, porque es ahí donde empieza esa maquilación de cosas. Y como siguiente punto, debemos cuidar nuestras compañías. Tenga cuidado con quien se junta. Dice Primera de Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros empezamos a tener malas compañías, después empezamos a hablar como ellos. Y veíamos que el fruto del Espíritu, pues, son otras cosas que no es precisamente pues las palabras en doble sentido, o las malas palabras, o el sentarnos, dice la palabra, en silla de escarnecedores y hablar de las otras personas y burlarnos hasta veces, ¿no?, del mal de los demás. Entonces cuidemos con quién hablamos, con quién nos llevamos. Como siguiente punto, si tal vez decimos, bueno, es que pues yo le he orado a Dios y no puedo cambiar, sígalo pidiendo en oración, hermano. Lucas 11, 13, 15 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si usted siente que está carente del Espíritu Santo, pídaselo al Señor en oración. Pídale recibir ese poder.
Pídale al Espíritu Santo que sea Él el que lleve sus pasos. Y por último, seamos testimonio. Dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos dirán, ay, eso que son cristianos, o tal vez dirán, no, es una cristiana, la verdad es cristiana porque se ve diferente, habla diferente, actúa diferente. Dice Tito 2, del 7 al 8, presentándote tú, no, ese no es, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tenemos que tener un buen testimonio, amado hermano. Y solamente se consigue teniendo el carácter de Cristo. Jesús, a donde iba, tenía un buen testimonio. Y sabemos que los frutos que él tenía, pues son los descritos en Gálatas. Él tenía ese amor. David oraba por el gozo. Una de las oraciones de David dice, no apartes el gozo de tu salvación, regrésame tu gozo, él decía. En todo momento estar gozoso, tener esa paz, ser benignos con el hermano, tener esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, templanza, porque dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Si nosotros somos de esa misma forma, de ese mismo carácter, no va a haber nada que te reproche el adversario, nos decía Tito. Yo te invito a que te pongas de pie. Y si aún, porque sabemos que todos tenemos aún cosas que tratar con el Espíritu Santo, que aún el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros, porque tal vez aún nos molestamos con facilidad, porque tal vez no veo todavía con buenos ojos a mi hermano de junto, porque tal vez todavía no tengo esa paz cuando hay alguna situación, porque tal vez me falta amor por el prójimo. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y le pidas al Espíritu Santo que te llene, que te ayude. Las situaciones venideras son difíciles. Lo que nos depara el futuro no lo sabemos, pero tenemos un Dios que prepara nuestro carácter ante cualquier situación. Tenemos un Dios que nos llena de amor y dice que el amor, el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces usted no tenga temor de nada, hermano, de lo porvenir, porque el Espíritu Santo le fortalece. Porque el Espíritu Santo le da ese poder y le da ese fruto para que donde sea que usted se pare, sea recompensado y el enemigo no lo avergüence. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas, ¿qué nos puedes dar tú? Si ya diste a tu Hijo unigénito, si ya diste a lo más preciado que había en el cielo, ya no los entregaste y por su muerte hoy podemos estar aquí hablándote. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estamos en el proceso y porque sabemos que vamos a llegar al final, porque tú no dejas nada inconcluso, porque tú terminas la buena obra, porque sé que tú formas ese carácter en mí. Ayúdame a tener esa relación contigo. Ayúdame a verte como mi Padre. Así como cuando era yo pequeño y tenía yo esa relación con mamá, con papá y lo veía todos los días y hablaba todos los días. Ayúdame a verte como mi Padre y poder tener esa relación contigo todos los días. Y que cuando esté triste vaya yo a tu presencia. Y que cuando esté yo gozosa vaya yo a tu presencia. Y que cuando me falte paz vaya yo a tu presencia, Señor.